Buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo me temía que podía haber poca audiencia y que iba a ser un acto un poquito deslucido, pero la verdad es que me siento tremendamente feliz de ver a tanta gente aquí reunida. Lo que voy a contar, me consta que aquí en el público hay mucha gente muy bien informada, y cuando digo informada quiero decir no manipulada. Y seguramente muchas de las cosas que cuente ya habrán oído hablar de ellas, o incluso lo sabrán más que yo posiblemente. Pero tengo algunas cosas, algunos datos científicos que pueden ayudarles de alguna manera a encajar algunos aspectos que hay un poco inconexos entre el mundo este enloquecido en el que nos han metido los poderosos de la Tierra. Entonces, para comenzar, tengo esta frase de un artículo brillantísimo de Dino y las puertas de la percepción, en el que nos habla de que somos los seres más condicionados y programados que el mundo ha conocido jamás. No solo nuestros pensamientos y actitudes son modelados continuamente, nuestra percepción misma de la totalidad de este asunto parece estar siendo sutil e inexorablemente borrada. Las puertas de nuestra percepción son reguladas de manera cuidadosa y precisa. Si los llamados países avanzados son las sociedades más controladas y más manipuladas mentalmente que ha existido en toda la historia. Las técnicas de manipulación de la información, de control de la mente, están muy bien estudiadas por gente muy poderosa, de la que ya hablaremos más adelante. Y uno de los ejemplos de esta manipulación es este caso, ¿no? El año pasado recordarán que se celebró el año de Darwin y fue una oleada de información en los medios de comunicación, en televisión, con mitificaciones del personaje, como este, que es un caso típico. Charles Darwin, científico revolucionario. Luego veremos lo revolucionario que era Charles Darwin, ¿eh? Y dice que hace un siglo y medio la publicación de un simple libro que agotó en un solo día los 1.250 ejemplares de su primera tirada y otros 3.000 en una semana, un éxito tremendo, desencadenó una revolución científica de la magnitud de las lideradas por Copérnico, Galileo y Newton. Esta frase, Copérnico, Galileo y Newton, la veo repetida cientos de veces en artículos de darwinistas, y son lo que constituye, no sé si puede parecerles exagerado, una típica frase hipnopédica. No sé si habrán leído el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, en el que las mentiras repetidas 1000 veces se convertían en verdad. Era discípulo de Goering, ¿eh? Pues esta frase es una frase que se repite literalmente en muchos textos darwinistas, es una cosa muy curiosa, ¿eh? Y dice que establecía en sus páginas la teoría de la evolución por selección natural, y ahora viene lo terrible, el pilar central sobre el que se levanta la actual explicación de la vida y sus fenómenos asociados. Eso es lo terrible del tema, que es la base, la estructura mental sobre la que se ha elaborado toda una visión de la realidad, no solamente de la biología, sino también de la medicina, psicología, la realidad del mundo. Entonces, esta revolución supuesta, vamos a ponerla en su lugar, porque lo que nos cuentan es que Darwin descubrió la evolución, o poco menos. En el continente, esta es la historia de Darwin es una historia anglosajona, inglesa, pero también existe el continente, lo que ellos llaman el continente. En el continente la evolución lleva estudiándose científicamente por científicos 100 años antes de Darwin. Desde Buffon con la historia natural hasta fundamentalmente Lamarck con filosofía zoológica, que filosofía era el nombre que daban a la teoría en aquella época, en la que hace unas aportaciones magníficas a la comprensión de la evolución y de la vida. Habría mucho que hablar de esto. Me temo que no dispongo de demasiado tiempo, tengo cosas que decir importantes al final y tendré que ir un poco deprisa, pero merecería mucho la pena hablar de las aportaciones de Lamarck. Dejémoslo de momento. En lo que nos interesa a nosotros es en las interacciones entre la influencia del ambiente en los organismos, en que los organismos y el ambiente estaban en permanente comunicación y que la evolución era una respuesta de los organismos al ambiente. Hay muchas más cosas interesantes que decía, pero vamos a seguir de largo. Geoffroy Saint-Hilaire hablaba de la evolución y comprendía perfectamente que la evolución
tienen que ser cambios de organización en las organizaciones corporales, y que esos cambios de organización solamente pueden producirse por cambios en el proceso embrionario. Y experimentaba con embriones de pollo sometiéndose a distintas situaciones y para ver las teratologías que se producían, las deformidades. Tenían muy claro el tema. Frédéric Gérard, en la teoría de la evolución de las formas orgánicas, 1841-49, teoría de la evolución de las formas orgánicas, en el cual, en sus estudios, distinguía una cosa que los darwinistas tienen muy confuso, es la microevolución, que es variabilidad, de la macroevolución, que es evolución, cambio de organización. Ya se distinguía entonces. Y Henry George Brown, investigaciones sobre la teoría de evolución del mundo orgánico durante la formación de la corteza terrestre, también decía que los cambios evolutivos eran cambios bruscos. Es decir, que la evolución estaba perfectamente encarrilada científicamente antes de la aparición del libro de Darwin. ¿Cuál fue el origen, el motivo del éxito del libro de Darwin? Situémoslo en su momento histórico. En la época de la Revolución Industrial en Inglaterra salieron las leyes de cerramientos de fincas, que permitía a los grandes terratenientes cerrar las fincas para producir carne y expulsar a sus renteros, que se acumularon para formar mano de obra en las ciudades industriales y que vivían en unas condiciones terroríficas. Las condiciones de la gente de Inglaterra de aquella época eran absolutamente dramáticas. La gente se tiraba en la calle, había una enorme cantidad de miseria, como había hablado antes José Manuel. Los niños del siglo XIX vivían en unas condiciones terribles, terribles. Y en ese contexto la explotación era terrorífica. Los niños trabajaban jornadas de 12 y de 14 horas, desde edades desde 8 y 9 años, y alcanzaban deformidades que permitían saber en qué máquinas trabajaban. Era una explotación de una forma absolutamente brutal. En ese contexto cultural sale el libro de Charles Darwin. Como todos sabemos, era teólogo, subgraduado en teología, y un aficionado a la naturaleza, que el título era pues tan significativo como este: sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El contenido científico del libro es muy interesante. Yo les recomiendo, por favor, que se lo compren y se lo lean, porque es muy curioso que mis amigos, mis colegas más fervientemente darwinistas, no han leído jamás a Darwin, han leído lo que contaban sobre Darwin, historias sobre Darwin, de los libros anglosajones, en los que cuentan unas fantasías realmente sorprendentes. Pero si lees el libro de Darwin te das cuenta de su nivel científico, y comienza con esto, ¿no? Al principio de mis observaciones me parecía probable que un cuidadoso estudio de los animales domésticos y las plantas cultivadas ofrecería la mejor probabilidad de aclarar este oscuro problema, y no anduve equivocado. También la forma de escribir un poquito así, digamos, espesita. En este y en todos los demás casos de perplejidad he encontrado invariablemente que nuestro conocimiento, por imperfecto que sea, de la variación por medio de la domesticidad, daba el mejor y más seguro norte. Yo sabía expresar mi convicción del alto valor de estos estudios, aunque hayan sido muy comúnmente descuidados por los naturalistas, los científicos. Claro, los naturalistas no estudiaban la vida estudiando una deformación de la vida. Los naturalistas estudiaban pues el desarrollo embrionario, estudios paleontológicos, la anatomía comparada. Pero claro, si tú pretendes explicar la vida estudiando los animales domésticos, pues es evidente que estás haciendo una cosa bastante estúpida, porque los animales domesticados los seleccionan los ganaderos, seleccionan animales aberrantes, obesos o paticortos, en función de sus intereses. Pero en la naturaleza los que se reproducen son los individuos sanos y normales. Los aberrantes, y si lo base solo uno, no se reproducen. Una cosa bastante estúpida. Es sorprendente cómo han conseguido afianzar esta concepción, que luego en las primeras 40 páginas del libro sigue hablando de los animales domésticos y de las orejas de las cabras que se caen porque se asustan menos, y de los lubres que se hacen más grandes porque las ordeñan más. Una cosa demencial. Y de que al final se dedicó a estudiar palomas, que pensando que qué grupo iba a elegir, eligió las palomas. Una cosa sorprendente. Pero vamos, no quiero poner muchos textos porque quiero avanzar e ir a lo fundamental del tema. ¿Cuál es la visión de la naturaleza de Darwin y la base fundamental de su libro? Pues es esta. De aquí que, como se producen más individuos de lo que es posible que sobrevivan, tiene que haber forzosamente en todos los casos una lucha por la existencia. Es la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza al conjunto de los reinos animal y vegetal, porque en este caso no hay aumento artificial de alimento y limitación prudente de matrimonios. Siempre hablaba de los matrimonios, una cosa muy curiosa.
Es decir, que su teoría es la doctrina de Malthus, lo dice él. No es que sea una conclusión que yo he sacado o que alguien malévolo haya sacado, él lo dice y de hecho en su autobiografía veremos lo que decía. Veamos lo que decía Malthus, un señor encantador. En el ensayo sobre el principio de la población, también era un pastor anglicano, como Darwin. Veamos lo que decía Malthus, un señor encantador. En el ensayo sobre el principio de la población, también era un pastor anglicano, como Darwin. El hombre, es curioso que la base teórica de la biología sea las ideas de dos reverendos, digamos, un poquito así agrios, anglicanos. El hombre, si no puede lograr que los padres o parientes a quien le corresponde lo mantengan, y si la sociedad no quiere su trabajo, no tiene derecho alguno ni a la menor ración de alimentos. No tiene por qué estar donde está. En este espléndido banquete no le han puesto cubierto. La naturaleza le ordena que se vaya y no tardará en ejecutar su propia orden si ese hombre no logra la compasión de alguno de los invitados. Si estos se levantan y le dejan sitio, acudirán enseguida otros intrusos pidiendo el mismo favor y se perturbará así el orden, la armonía de la fiesta y la abundancia que antes reinaba se convertirá en escasez. Un encanto de hombre, ¿no? Entonces, Darwin, en su autobiografía dice, en octubre de 1938, después, de 8 años después de volver del viaje del Beagle, o sea que no descubrió la evolución del viaje del Beagle, por mucho que nos digan, hay mucho que contar también de esa expedición muy divertida, pero bueno. 15 meses después de haber empezado mi estudio sistemático, se me ocurrió leer por entretenimiento el ensayo de Malthus sobre la población. Y como estaba bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que por doquier se deduce de los hábitos de animales y plantas, descubrí enseguida que bajo esas condiciones las variaciones favorables tendrían a preservarse, lógicamente, y desfavorables a de ser destruidas. El resultado, no sé dónde lo saca, sería la formación de especies nuevas. Aquí había conseguido por fin una teoría sobre la que trabajar. Es decir, quiero decir, si con estos datos de Darwin no se asume que el darwinismo es el malthusianismo aplicado a la naturaleza, pues no sé qué más puedo hacer. Y esto lo quiero poner porque quiero quitarme ya de encima el sanbenito absurdo de que Darwin era progresista y de que los progresistas son darwinistas. Porque lo contrario de ser darwinista es ser creacionista. No, lo contrario de ser darwinista es ser científico, como los anteriores que hemos visto antes. Como Foix-Sanillet, como Frédéric Gerard, como Lamar, eran científicos de la universidad. Eso es lo contrario de ser darwinista, no es ser creacionista. Entonces, han convencido de que como Marx al principio le pareció que el libro de Darwin era un libro materialista y le pareció interesante, pues ya nos han dejado el cuento de que los progresistas son darwinistas. Bien, pues buscando, ustedes buscan en internet Marx, Engels, corresponden y se encuentran cartas como estas. Marx era un tío muy listo, no sé si ustedes lo sabrán. En cuanto a Darwin, al que he leído otra vez, me divierte cuando pretende aplicar igualmente a la flora y a la fauna la teoría de Malthus, como si la astucia del señor Malthus no residiera precisamente en el hecho de que no se aplica a las plantas y a los animales, sino solo a los hombres, con la progresión geométrica, en oposición a lo que sucede con las plantas y los animales. Es curioso ver cómo Darwin descubre en las bestias y los vegetales su sociedad inglesa con la división del trabajo, la concurrencia, la competencia, la apertura de nuevos mercados, las invenciones y la lucha por la vida de Malthus. Es el Rerum Omnium contra Omnes de Hobbes. Y esto hace pensar en la fenomenología de Hegel, en la que la sociedad burguesa figura bajo el nombre de reino animal intelectual, mientras que en Darwin es el reino animal el que representa a la sociedad burguesa. ¿De acuerdo? O sea que ya esta parte la podemos ya quitar. Ya lo de progresista darwinista se puede quitar ya. ¿Vale? Bien. Entonces, el otro aspecto fundamental de la teoría de Darwin es el tema de la selección natural y la transferencia del más apto. Ustedes miren en qué se basa. He llamado a este principio por el cual se conserva toda variación pequeña cuando es útil, selección natural, para marcar su relación con la facultad de selección del hombre. El hombre estaba convencido, toda su vida estuvo convencido, de que el estudio de los animales domésticos valía para aplicar la evolución. Pero bien. Pero la expresión usada a menudo por Mr. Herbert Spencer de que sobreviven los más idóneos es más exacta y algunas veces igualmente conveniente. Entonces, que no nos cuente tampoco que el darwinismo social es que Spencer se basó en Darwin y le deformó. No, Darwin se basó en Spencer. ¿De acuerdo? La genética social se publicó 8 años o 9 años antes de salir el origen de las especies. ¿Vale? También lo podemos quitar de en medio. ¿Vale? Bien. Veamos lo que decía el encantador Spencer. Este es un grupo de gente muy entrañable.
Esta verdad es igualmente aplicable a la especie humana. Ya hablaba de evolución en el 51. Las sociedades humanas están en lucha o competencia unas con otras. Deben ser consideradas como verdaderas especies o variedades. En competencia con los individuos de su propia especie y en lucha con las de otras especies, el individuo degenera y sucumbe o prospera y se multiplica según sus dotes. Esto es, un régimen contrario, si pudiera mantenerse, sería con el tiempo funesto para la especie. Si los beneficios recibidos por cada individuo fuesen proporcionales a su inferioridad, se favorecería la propagación de los individuos inferiores y se entorpecería la de los mejor dotados. La especie degeneraría progresivamente y bien pronto desaparecería ante las especies que compiten y luchan contra ella. Eran señores convencidos de que ellos eran la culminación de la evolución, eran hombres superiores. Y esto es perder tiempo porque quiero avanzar, pero tengo que leerlo porque si no leo el reviento. Para que vean ustedes la calidad, la categoría humana de este tipo de gente, de los ideólogos de la biología actual y de la visión del mundo actual. La ley de pobreza ha favorecido el desenvolvimiento del hábito de la imprevisión y multiplicado el número de imprevisores hasta el punto de que hoy, como remedio a los males causados por la caridad obligatoria, ya se invoca la necesidad de seguro obligatorio. No sé, no puedo. ¿Y esto? No lo sé. No sé. Bien. O coger el otro, si acaso. No sé. Muy bien. En lo que se refiere a la difusión de la educación, las consecuencias pueden resultar igualmente nefastas, debido a su impacto sobre las aspiraciones populares y la acción política. La educación del pueblo propaga la lectura de escritos que alimentan ilusiones agradables, más que aquellos en que se inspiran en la dura realidad. ¿Vale? Encantadores. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir Darwin, basados en Malthus y en Spencer, sobre la naturaleza? Pues en el Origen de las especies, en el capítulo 4, en la página 94-96, dice lo siguiente. Hay que intentar seguirle porque la verdad que el hombre no era precisamente una gran lucidez. No puede nombrarse un país en el cual todos los habitantes naturales estén ahora tan perfectamente adaptados entre sí y a las condiciones físicas en que viven, que no pudiesen todavía algunos de ellos estar mejor adaptados o mejorar. Porque en todos los países los naturales han sido conquistados hasta tal punto por los que han tomado carta de naturaleza que han permitido a los extranjeros tomar firme posesión de la tierra. ¿Se entiende lo que quería decir? La supervivencia del más apto. Bien. Por si acaso queda alguna duda, pues voy a poner aquí un dato del origen del hombre, que es un libro que merece la pena leer. Vamos, merece la pena leer, quiero decir. Es duro, es un proceso duro, pero es interesante. Y dice lo siguiente, cuando en las alabanzas que se van a Darwin el año pasado, los científicos consagrados decían, Darwin situó al hombre en su lugar en la naturaleza. Lamarck ya sabía que el hombre había evolucionado de animales inferiores. Fíjense cómo le sitúa al hombre. Llegará un día, por cierto, no muy distante, que de aquí a allá se cuenten por miles los años en que las razas humanas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el mundo esparcidas. Y entonces la laguna será aún más considerable porque no existirán eslabones intermedios entre la raza humana que prepondera en civilización, a saber, la raza caucásica, y una especie de mono inferior, por ejemplo, el papión, en tanto que en la actualidad la laguna solo existe entre el negro y el gorila. Bien. ¿Cómo semejante muestra de lucidez y de brillantez y de comprensión de la naturaleza se convirtió en el libro del que nace toda la biología moderna, como dicen nuestros colegas? Pues había unos señores muy importantes y muy poderosos en Inglaterra, en Londres de aquella época. Dos de ellos eran los amigos íntimos se hicieron amigos íntimos de Darwin, Joseph Dalton Hooker y principalmente Thomas Henry Huxley. Yo no sabía, cuando te cuentan los cuentos chinos en las introducciones a los libros de evolución de los libros ingleses, se cuentan que Huxley era el bulldog de Darwin, que era un zoólogo, una especie de freelance, un tío así muy majete que le defendió en el debate con el obispo Wilberforce. Bien. Thomas Henry Huxley era un hombre de un poder en Inglaterra tremendo. Fue miembro de 10 comisiones reales. Fue presidente de 5 o 6 de las más importantes sociedades científicas de Inglaterra. Y fundó el X Club, una cosa que tampoco he sabido hasta hace un par de años. Y mis colegas los biólogos, la verdad es que no creo que lo sepan mucho. Esto se ponen en internet, en Google, X Club, Huxley, viene mucha información.
En la enciclopedia británica vienen cosas muy interesantes, pero yo he cogido este trozo nada más, que dice que es un club selecto de 9 hombres que apoyaban la teoría de la selección natural y el liberalismo académico. Thomas Henry Huxley fue el iniciador. Se reunía una vez en el mes, no sé, en el verano, que tenían vacaciones, y sus miembros son considerados haber tenido mucha influencia sobre el pensamiento científico. Los miembros eran George Busk, Busk, Edward Franklin, Thomas Archer, Joseph Dalton Hooker, Thomas Henry Huxley, John Lubbock, Herbert Spencer, gente de un enorme poder, que durante 10 años controlaron la Royal Society. 10 años seguidos censurando lo que no convenía que se publicara, y fundaron la revista Nature, para controlar la ciencia y promover el darwinismo. Dice que algunos les acusaron de tener demasiado poder en el pensamiento científico de Londres, es decir, del imperio. Bueno, Nature sigue en la brecha. Bien. Vamos a empezar a ver las derivaciones de esta concepción de la realidad de unos señores que se consideraban la culminación de la evolución, como bien claramente afirma Darwin en El origen del hombre. Las clases acomodadas británicas son la culminación de la evolución. Bien. Pues Dalton, su primo, pues fundó la teoría de la eugenesia, que siguieron de base para los ideales de superioridad de la raza, como el nazismo alemán, pero también tuvieron una aceptación en el resto de Europa, en los países nórdicos, en Estados Unidos, su planteamiento era que había unos hombres superiores y otros inferiores. Inicialmente la idea era que solamente se casasen los superiores entre sí, con lo cual se casaron tanto él como su primo Darwin con primas, y tuvieron problemas en los hijos, por problemas de la endogamia, pues tuvieron hijos con bastantes problemas. Pero bueno, entonces, para que vean la base científica de Galton, si vamos al libro de Darwin, El origen del hombre, hablando de la selección natural, miren lo que decía Darwin, hablando de que los peligros de la relajación de la selección natural. A realizar el plan opuesto e impedir en lo posible la eliminación se encaminan todos los esfuerzos de las naciones civilizadas. A esto tienden la construcción de asilos para los imbéciles, heridos y enfermos. Las leyes sobre la mendicidad y los deberes y trabajos de nuestros facultativos afrontan para prolongar la vida hasta el último momento. Aquí debemos considerar que la vacuna ha debido preservar también a millares de personas. De esta suerte, los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos. Seguía el tío. Es incalculable la prontitud con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida o se las cuida mal, y a excepción hecha por el hombre, ninguno es tan ignorante que permita sacar crías a sus peores animales. Bien. El segundo... El presidente del primer Congreso Internacional de Eugenesia fue el mayor Leonard Darwin, hijo de Darwin, y que fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de casarse a los inferiores. Los científicos de la época, Osborne, Davenport, todos los países más famosos, eran eugenistas. Guiados por la visión de Darwin de la realidad, pues decían que para evitar que el mundo degenerase en los países ricos, que había que eliminar a los no adecuados. Y esto lo captó rápidamente, y aquí entra en escena nuestro querido amigo Rockefeller, que decía que el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. Es simplemente la combinación de una ley de naturaleza con una ley de Dios. Los poderosos comprendieron rápidamente qué significaba la teoría darwinista y el uso que podía tener para justificación de la realidad. Entonces, los datos que hay, pues es que el fundador de la Standard Oil, John Rockefeller, recibió una recomendación para establecer una fundación con su nombre como forma de evadir el pago de impuestos. Estas fundaciones que hacen los... no voy a poder calificarlos, son eso, ¿no? Fundaciones para evadir el pago de impuestos y encima quedan bien, Fundó la Rockefeller Foundation, establecida supuestamente con la misión de promover el bienestar de la humanidad a través del mundo. Pero uno de los primeros focos de la fundación fue encontrar la forma de disminuir en el mundo las catalogadas por ellos razas inferiores. Fue con este fin que la Fundación Rockefeller hace contribuciones financieras al Social Science Research Council
financiando investigaciones destinadas a desarrollar técnicas de control de la natalidad a ser aplicadas luego para controlar la reproducción de indeseables. En 1927, la Fundación Rockefeller financia la creación del Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Herencia y Eugenesia en Berlín, cuyo director fue Eugen Fischer. Hitler se interesó en las ideas eugenésicas y no tardó en apropiarse de ellas. En 1930 decía que había estudiado con gran interés las leyes de varios estados americanos referentes a la prevención de la reproducción de personas cuya progenie pudiera, con toda probabilidad, no ser de valor o resultar dañina para la cepa racial. El libro Mein Kampf de Hitler se basa en el origen del hombre de Darwin. Si lo lees, ves párrafos en los que se ve perfectamente lo que quiere decir. En Estados Unidos se establecieron leyes eugenésicas en la mayoría de los estados, en la cual decían que, considerando que la herencia es responsable del alcoholismo, la degeneración, que llegaron a la esterilización en esta fecha 21.500 personas. Siempre negros e hispanos pobres, porque allí, como sabéis, los alcohólicos pobres son degenerados, los alcohólicos ricos son jóvenes disolutos. No esterilizaron a ningún rico, ni a ninguno de clase media siquiera. Bien. Entonces, el siguiente paso para el mantenimiento de la concepción de la selección natural, porque el libro de Darwin, desde el punto de vista científico, al final fue desechado prácticamente porque el concepto de selección natural, los genetistas decían que era una cosa realmente absurda, que las pequeñas variaciones que se veían en los animales no tenían ninguna consecuencia evolutiva y que la evolución tenía que tener base en cambios más consistentes, más grandes. De Vries y Correns decían que era absurdo. Entonces apareció lo que se llama la genética de poblaciones, que sigue siendo, en los libros de texto, la base teórica de la biología actual. Una teórica basada en una época en la que los conocimientos genéticos eran bajísimos, y se suponía que los genes eran unidades discretas, cada gen daba un carácter, y como había dos alelos en los cromosomas, pues había uno dominante y otro recesivo, y que la combinación de estos genes, con el tiempo, pues podía cambiar la morfología del organismo. Vamos a ver cómo se creó esta teoría. R.C. Punnett, discípulo de Bateson, expuso el problema a su amigo Hardy, profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, quien, según se dice, escribió la solución en el puño de la camisa mientras comía. Como la consideró muy elemental, bastante tonta, Hardy se negó a presentarla en una publicación que normalmente leerían sus colegas matemáticos, por lo que Punnett, recuerden este nombre, la expuso en una revista de biología. Fue la única incursión de Hardy en la genética. Esto me hace mucha gracia. Que escribir en un P más Q igual a 1 en un restaurante es una incursión en la genética. O sea, los darwinistas es una visión muy amplia de lo que es la genética, pero bueno. Dice, la solución es que la simple expresión binomial P2 más 2PQ más Q1 igual a 1 describe la proporción de cada genotipo en la población, donde P representa el alelo dominante A grande, Q el recesivo A pequeña, y P más Q igual a 1. P más Q igual a 1. Una cosa absolutamente patética, porque ya se sabía entonces que los genes no eran algo independiente, sino que había algunos que tenían fenómenos de ligamiento que iban juntos, pero bueno, no importa porque es tan absurdo que no merece la pena discutirlo. Entonces, los científicos lo explican así, los darwinistas. Los matemáticos demostraron convincentemente que incluso mutaciones con ventajas relativamente pequeñas eran favorecidas por la selección, y sus hallazgos ayudaron a superar varias objeciones a la selección natural. Fíjese qué forma de explicarlo, o sea que sin basarse en nada, en ningún organismo, ni en ninguna visión de nada de naturaleza, los matemáticos demostraron que si las cosas eran así, P más Q igual a 1, entonces pues que eso se podía seleccionar alguna característica. Veamos quiénes eran los matemáticos. Los padres de las genéticas de poblaciones son gente como este señor, Ronald Fisher, de la Universidad de Cambridge. 2 años antes se había convertido en uno de los fundadores más activos de la Sociedad de Eugenesia de la Universidad de Cambridge, junto con John Maynard Keynes, R.C. Punnett, si te recordarán, y Horace Darwin, hijo de Darwin. Todos los padres de la genética de poblaciones, Haldane, Wright, Rafsansky y Mayr, eran eugenistas. Lo que ha mantenido ideológicamente el darwinismo en la ciencia era el eugenismo, la concepción de que había unos hombres superiores y otros inferiores y que sobraban los inferiores.
Dostoevsky en el 64 dice: la selección natural debe ser reemplazada por selección artificial eugenésica. Esta ya constituye el corazón de la eugenesia, la ciencia aplicada del mejoramiento humano. Querían mejorar al hombre. Esta es muy simpática, de Mayr, llamado el Darwin del siglo XX. En los hombres civilizados, esos dos componentes de valor selectivo, superioridad adaptativa y éxito reproductivo no suelen coincidir. Los individuos con una dotación genética por debajo de la media, que no sé qué demonios es eso, no necesariamente hacen una contribución por debajo de la media al pool genético de la siguiente generación. La separación en las sociedades modernas del mero éxito reproductivo de la adaptación genuina, que no sé qué es la adaptación genuina en los señores, yo aquí no veo ninguno adaptado genuinamente, seguro gente normal, plantea un serio problema para el futuro de la humanidad. Y este es muy interesante, Thomas Morgan. El inicio del reduccionismo darwinista. Los cromosomas son las últimas unidades alrededor de las cuales se concentra todo el proceso de la transmisión de los caracteres hereditarios. Esta frase es muy interesante. La antigua afirmación rodeada de misterio del individuo como unidad hereditaria ha perdido ya todo su interés. Recuérdenla, que considerar al individuo como unidad hereditaria es una cosa anticuada y perdida de interés. Veremos lo que nos dicen los datos recientes al respecto. Y sobre todo esto. La evolución no es tanto un estudio de la historia del pasado como una investigación de lo que tiene lugar actualmente. Es en lo que se aferraron los darwinistas, los magnates. Les importa un pimiento la evolución, como es al azar, con el tiempo, pero explica esto. Explica el darwinismo, explica esto. La vida es competencia y que hay unos más aptos. Eso está dicho explícitamente. Les vale para explicar esto, el statu quo. Para explicar por qué esto es así. Porque hay unos ricos y poderosos y otros pobres. Textual de ellos, no es una interpretación. ¿Cómo se montó esto en las universidades? Pues hay un artículo magnífico, Lysenko, la teoría materialista de la evolución en la URSS, de Juan Manuel Olarieta, la revista Nómadas de la Complutense. Está muy bien informada. Dice: la ciencia de la posguerra formó parte del plan Marshall, de modo que unos científicos cobraban en dólares mientras que otros apenas podían sobrevivir. Por ejemplo, el CERN, Centro de Estudio Europeo de Investigación Nuclear, fue un proyecto estadounidense destinado a evitar que los investigadores europeos resultaran atraídos por la URSS, como había sucedido en el 99. En 1948, con dinero de Rockefeller, compran unos solares cerca de París, levantan los edificios, instalan los laboratorios y también aportan su equipo de científicos incondicionales formados en California junto a Morgan y sus moscas. Rockefeller movía los hilos de la ciencia en Europa. Además de mercancías, Europa importaba la ideología de Estados Unidos, caracterizada por el reduccionismo y el mecanicismo más groseros que se realimentaban con su propio éxito. El reduccionismo y el mecanicismo estúpido de considerar a los seres vivos como máquinas hechas por trozos, pues viene de Warren Weber. Y lo que dice esto, textualmente, diversas modificaciones bioquímicas en el ADN y las histonas, las proteínas que empaquetan el ADN, como metilación del ADN, metilación de las histonas, acetilación y fosforilación, ocurren en respuesta al ambiente y modula la estructura de la cromatina. O sea que hay modificaciones de las proteínas que empaquetan al ADN sin cambios en el ADN que producen cambios en la expresión como respuesta al ambiente, como decía mi querido Juan Bautista. Pero hay más datos sobre respuesta al ambiente. Entonces, el proyecto ENCODE, que es el proyecto de máxima resolución de estudio de la presión del ADN, tengo aquí un resumen de lo que decían sus expertos, y dicen: los genes tienen muchas formas alternativas y un mismo gen puede dar lugar a proteínas distintas dependiendo de cómo se combinan las distintas regiones. Estas regiones del genoma analizadas están muy interconectadas unas con otras, mientras que la idea que tenían hasta el momento los científicos era que los genes estaban claramente delimitados. En el genoma todo un conjunto de instrucciones dictan cómo son las características de los vivos, todo el genoma en conjunto. Los científicos no sabemos muy bien cómo leer estas instrucciones y qué regiones del genoma son las que realmente codifican esas instrucciones. La mayor parte del genoma tiene actividad, es decir, no está silencioso, lo que echa por tierra la idea de que una gran parte del ADN sería algo así como basura sin función alguna. Efectivamente, los genes no tienen nada que ver con lo que nos han contado, sino que son fragmentos dispersos en los cromosomas que se combinan por un mecanismo que se llama splicing alternativo, condicionado por el ambiente
en función de las condiciones ambientales de la célula y se combinan de formas diferentes, de forma que una misma secuencia génica puede dar cientos de proteínas diferentes. Y para colmo hay retrogenes. Estas proteínas, se puede, el ARN mezclado se puede retrotranscribir, o sea, mezclado como respuesta al ambiente, se puede retrotranscribir e insertarse en el genoma, de forma que hay muchos tipos de retrogenes generados por la combinación del ARN. O sea, otra forma de asumir e integrar en el genoma los cambios producidos por el ambiente. Y el interactoma, finalmente, las interacciones de proteínas, ADN y ARN es algo de una complejidad que los programas más complejos pueden abarcarlo. Se sienten incapaces porque además varía en cada célula, en cada momento y en cada circunstancia ambiental. Es decir, que si la información genética es el resultado de toda la interacción, de todo el genoma, como dicen los expertos, y está influida por el ambiente, y el ambiente es único en cada individuo, la unidad de información genética es el individuo. Esa cosa que decían vieja y desfasada. No hay un gen como unidad de información genética. Son parte de un proceso muy complejo que interacciona una cantidad enorme de fenómenos: ADN, ARN, proteínas, ambiente. De hecho, desactivando el mismo gen en ratones knockout, el mismo gen producen fenotipos diferentes. Es decir, que lo de un gen no tiene una consecuencia directa de ninguna manera. Y esto es muy importante de cara a lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la terapia génica, ingeniería genética y biotecnología. Porque lo que se ve es que es mentira que cambiando un gen se cambie algo, porque los genes de una forma independiente del conjunto del genoma y del ambiente del individuo no tienen nada más que decir. De hecho, así lo dice el Charles Penici en Science. Los genes, piedra angular del desarrollo y funcionamiento de los organismos, no pueden explicar por sí solos qué hace la vaca a vacas y maíz al maíz. Los mismos genes se han manifestado en organismos tan diferentes como ratón y medusa. Es más, nuevos hallazgos de una variedad de investigadores han puesto en claro que es el exquisito control por el genoma de la actividad de cada gen y no los genes per se lo que importa. O sea, se les ha venido abajo por completo esta concepción de la realidad. ¿Pero qué pasa? Pues te vas a buscar Nature Genetics y sigue publicando variantes de este gen asociados con de enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Vamos, que le pregunten a un minero por el gen. Siguen las revistas científicas más prestigiosas asociando un gen. Claro, cuando hay una enfermedad, el gen se estropea, pero no es causa, es consecuencia. No hay genes malos que produzcan enfermedades. Los genes son normales. Cuando estás en un ambiente, como estamos nosotros en las ciudades modernas, sometidas a radiaciones, a productos químicos, a conservantes, a aditivos, a colorantes, a transgénicos, a cosas que nos meten, pues claro, no sabemos las consecuencias que puede tener. Y efectivamente altera los genes, pero es la enfermedad la que altera los genes. No son los genes que están ahí muy malos, que han mutado al azar, y son genes malos que producen enfermedades. Son consecuencia. Pues ellos siguen buscando a ver si consiguen patentar este gen para luego sacar dinero, para que los mineros cambiarles el gen a los mineros en vez de llevarse a la playa, pues, y claro, y también lo he puesto porque es la típica revista científica con su publicidad incluida. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar en materia. Cuando se aburran se van, Quiero decir que yo es que tengo mucho que decir y quizá sea un poco largo, pero quiero transmitir todo lo que quiero transmitir. Si ven que la cosa decae, pues sin hacer mucho ruido. Bacterias y virus, los enemigos invisibles. 19 de agosto de 2009. El ser humano vive rodeado de bacterias y virus. Las primeras, por lo menos, dice que su energía se utiliza para fabricar cosas. O sea, que por lo menos dice, bueno, las podemos sacar cosas. Los cazadores de virus son científicos que han logrado extirpar la viruela y han confirmado que el 20% de los cánceres, ya lo veremos después, son causados por virus. ¿Ustedes han oído hablar de epidemias de cáncer? Aunque todavía no se han descubierto ninguna vacuna para prevenir el virus del ébola, que menudo virus raro es. Sí. Bueno, vamos a ver. Como hablaba mi compañero antes, de la visión de las bacterias antigua, se descubrió que aparecían en algún tipo de enfermedad y dijeron, pues estas son las causantes. Entonces la visión del darwinismo, que dice que la naturaleza todo es competencia, pues como dice el titular, son enemigos. Entonces el darwinismo dice que todo bicho viviente hay que matarlo.
Está, o sea, pues como un posible competidor, pues ustedes, cualquiera de ustedes son competidores míos, ¿eh? Según el darwinismo. Entonces, pues lógico, pues en cuanto pueda darles un garrotazo. Bien. Entonces, lo que se ha visto es que las bacterias están en el mundo en unos números astronómicos. Leí cifras que no sé cómo la calcularon, fue un trabajo de chinos, y será muy a cascaporro, pero decía que había 10.000 millones de veces más bacterias en la Tierra que el número de estrellas calculados en el universo visible. Es una cosa increíble. La biomasa de las bacterias es mayor que la biomasa vegetal terrestre. Están en los fondos marinos, en aguas termales, dentro de rocas, se alimentan de titanio, se alimentan de sustancias tóxicas, están en los organismos. Yo me acuerdo que hace años decía que los insectos, que el 80% de los insectos estaban infectados, yo digo, que el 20% estaba hecho polvo, entonces. Porque las bacterias son fundamentales para la vida. En el organismo humano tenemos 10 veces más bacterias que células. 10 veces más bacterias que células en nuestro organismo. Y son fundamentales para producir vitaminas, para sintetizar sustancias que nuestro organismo no sintetiza. En la Tierra, dice que la cifra que había media era de 4 millones de bacterias por gramo de tierra en el suelo superficial de la Tierra. Y habla de que ocupan un sinfín de nichos, purifican el agua, detoxifican sustancias peligrosas, reciclan los productos de desecho, restauran el dióxido de carbono al aire y hacen el nitrógeno de la atmósfera disponible para las plantas. Sin ellas, los continentes serían desiertos, albergando no más que líquenes y poca cosa. O sea, sin ellas la vida no sería posible. Y sin ellas nuestra vida tampoco sería posible. Están en todo el interior del organismo, no solamente en el intestino, sino en todos los tractos del organismo, y por fuera y por dentro, ya veremos, en cantidades asombrosas. Esto es muy interesante, esto es de este mes, creo, ¿no? El 3. Investigadores comunitarios secuencian el genoma de microbios del intestino humano. Nuestro organismo contiene unos 100.000 millones, es que son billones, es en anglosajón, y lo han traducido directamente. Son 100.000 millones de microbios, la mayoría de los cuales viven en nuestro intestino, en el que además desempeñan labor crucial para nuestra salud al descomponer toxinas, producir vitaminas, aminoácidos y mejorar nuestro sistema inmunitario. Forman parte del sistema inmunitario. Entonces, dice que durante la investigación el equipo secuenció 576,7 gigabases de material genético, más que ningún otro estudio semejante realizado hasta la fecha. Este conjunto genético comprende 3,3 millones de genes, 150 veces más que el genoma humano. Más del 99% de las especies eran bacterias, 1.150 especies, la mayoría desconocidas hasta ahora. Y dice, los científicos quedaron sorprendidos al descubrir que las comunidades microbianas del intestino halladas en las nuestras eran bastante similares entre sí. O sea, la comunidad que tenemos dentro es específica de cada especie, también hay datos comparando con otros seres vivos, y son parecidísimos, o sea, no entran al azar. Pero fijaros la cantidad de genes que tenemos en nuestro organismo, que si no están, no podemos vivir. Entonces, ¿qué es el genoma humano? Esto también es genoma humano. Sin él, los seres vivos no podemos vivir, los hombres no podemos vivir. Pero lo más curioso es que, junto con estas bacterias, siempre están los virus. De 5 a 25 veces más que bacterias que se utilizan como señales entre ellas de comunicación. Y curiosísimo, porque dice que los conocidos son una parte que pues, debe ser pues, un quinto, y el resto son todavía desconocidos dentro de nuestro organismo. Si miramos en la piel, tenemos ecosistemas bacterianos que tienen que estar ahí y que son específicos según la zona sea sebácea, húmeda o seca. Tienen que estar en la piel, no para defendernos de nada, como dicen ellos, para mantener el equilibrio. Estamos rodeados de bacterias en el aire, en el suelo, en la tierra, y lo que tiene que haber es un equilibrio. El sistema inmunitario lo que elimina es lo que no tiene que estar ahí, no es que defienda de nada, mantiene el equilibrio. La visión que nos han dado beligerante de todo, ¿no? Es una defensa contra ataques, no. Mantiene el equilibrio porque hay muchas dentro.
Se pensaba que las bacterias estaban todas fuera y que nos atacaban. No, esto lo que hace es, tiene que mantenerse un equilibrio entre la de fuera y la de dentro, y lo que no tiene que estar, pues lo elimina. Y llegar hasta el extremo de que bacterias que penetran en el digestivo después del nacimiento acaban de completar el desarrollo embrionario de las microvellosidades intestinales. Algo absolutamente sorprendente. Imágenes tridimensionales revelan un plexos de vasos interconectados desarrollados en el estilo delgado durante el periodo de desarrollo postnatal que coincide con el ensamblaje de una compleja sociedad de bacterias y de microorganismos. Nos ayudan a finalizar el desarrollo embrionario del digestivo. Nuestras competidoras. ¿Cuándo son patógenas? Cuando algo rompe el equilibrio natural y lo que hacen es intercambiar islotes de patogenicidad, que son transposones derivados de virus, y es cuando se convierten en patógenas. Las bacterias en sí mismas no son patógenas. Son patógenas cuando rompes el equilibrio natural. Empecemos con los virus. Composición del genoma humano. Cuando dijeron, hemos secuenciado el genoma humano, habían secuenciado esto, el 1,5% del genoma. Claro, cuando dicen, compartimos el 90% del genoma con el ratón, joder, pues no sé ustedes, pero yo con un ratón me llevo unas pequeñas diferencias. Claro, compartimos el 40% con Arabidopsis thaliana, que es una planta de cuneta, una planta. Porque los genes no son lo que tienen la información, son fragmentos que se van interconectando y se expresan en función del control de todo esto. Esto es lo que controla la expresión de los genes. ¿Y esto qué es? Pues miren, el 9% son retrovirus endógenos humanos. Si tenemos 10 veces más retrovirus endógenos que genes, que se expresan en los tejidos y funcionan, son parte del transcriptoma de la célula. El 3% transposones que cambian de sitio. Estos son elementos cortos y largos repetidos del genoma, que se pensaban que no tenía ninguna función, y esto decían que era basura, que eran restos de virus endógenos y elementos móviles y secuencias repetidas. Esto de basura viene gracias al gran aporte de Richard Dawkins, que decía que el ADN era egoísta y que se expandía y que generaba basura. Y ha estado mucho tiempo fuera del estudio de los científicos, pues dicen, eso es basura. Ya comenté hace poco a Alice que he oído a un científico español muy importante decir que si limpiamos los genomas de basura podemos vivir 200 años. Digo, pues vaya faena que nos hace si nos quitas esto, que es lo fundamental. Es decir, que si tenemos en cuenta, luego veremos de dónde vienen estos elementos repetidos, pues nos encontramos con que la composición del genoma tiene una composición muy interesante. Que los genes que no son procedentes de las bacterias son procedentes de virus. Pero eso veremos más adelante en la información. Entonces, la basura genética, el ADN basura, pues han dado cuenta de que es una fuerza evolutiva. Dice que los elementos transponibles han sido mucho tiempo menos valorados como sin uso, pero están emergiendo como fundamentales jugadores en la evolución. Sus interacciones con el genoma y el ambiente afectan a cómo los genes son trasladados en rasgos físicos. El ambiente. Es decir, el ambiente no solamente influye mediante fenómenos epigenéticos de metilación, acetilación del ADN y de las histonas, sino que directamente los genomas responden al ambiente. Es decir, que el cuento chino que os ha contado de que las cosas están en los genes y que competimos y que lo que se selecciona selecciones son genes, es mentira. Los organismos funcionamos en relación permanente con el ambiente y la evolución se ha producido como resultado de interacción de los genomas con el ambiente. Los retrovirus, estas son las secuencias, los LTRs, los gen de la cápsida, endonucleasa, lactasa inversa. Bueno, la cuestión es que los retrotransposones, está claro que son derivados de retrovirus que han perdido el gen EMP. En los genomas, en el genoma humano se han encontrado unas cantidades muy variables de virus endógenos, porque las cantidades que dan depende de si son virus endógenos completos, como estos, que están integrados enteros en los genomas, o son fragmentos de virus. Pero hay centenares de miles de secuencias de origen viral. Y es evidente que han ido perdiendo trozos hasta convertirse en elementos, los SINE y los LINE. Es decir, que juntamos todos estos componentes del genoma y al final son todos
resultado de los virus que han ido perdiendo segmentos a lo largo de millones de años de evolución. Entonces, según Monsanto, no sé si les suena, ¿no?, los virus son entidades infecciosas, que es un parásito absoluto, esas cosas que nos cuentan, ¿no?, de que cuando hablan en los periódicos de que están agazapados para invadirnos y que mutan para evadir las defensas, esas cosas delirantes que nos cuentan, pues salen las noticias: podrán con nosotros ébola, VIH, antivirus, H1N1. Los virus, que sepan ustedes que en estado libre son cristales, son inertes. Ni compiten, ni no son malos, ni buenos, ni nada, son cristales. Los virus en estado libre son inertes. Pueden venir del cielo metido en un meteorito dentro de una roca y no hay ningún problema. Se activan cuando entra en contacto con una célula concreta, si esta célula tiene receptores para ese virus, si no, no. Que los virus no es que son malos, ni mutan para acá y para allá. Es la célula la que utiliza los componentes de los virus y los integra dentro de ella. Esto es una típico capacidad viral preciosísimas, y esto es el fenómeno por el cual, pues, cuando alguna agresión ambiental hace saltar el virus de su sitio del genoma y reconstruye con el genem la envuelta y se puede integrar en otro sitio, para el cual tiene que haber un receptor. Si no hay un receptor para ese virus, no se integra. Entonces, vamos a ver algunos puntos desde el punto de vista evolutivo para que vean la relación que tiene esto luego con el tema de las vacunas, cómo las hacen y cómo las conciben. Un estudio de biología teórica que dice que la célula eucariota y el sexo es consistente con un ancestro viral para el núcleo eucariótico. O sea, se sabe que la célula eucariota proviene de la fusión de bacterias, pero hay características de la célula eucariota que no las tienen las bacterias, como los cromosomas lineales, como los telómeros, como la separación de la transcripción de la traslación, y eso es de origen viral desde el principio. Hay montones de proteínas de los seres multicelulares, de los eucariotas en general, que no son de origen bacteriano, no han mutado al azar, como dicen los darwinistas, tiene que venir de algún sitio. Pues hay montones de datos de proteínas fundamentales codificadas por virus. Pero he puesto esto, no quiero poner mucho más para no alargar el tema, pero he puesto esto porque quiero que vea cómo influye la enfermedad mental darwinista en la interpretación de la realidad. O sea, una enfermedad, una visión patológica de la realidad. Las glicosiltransferasas son unas enzimas fundamentales para la célula. Y lo explican así. Por millones de años los virus han coevolucionado con sus huéspedes. Consecuentemente, durante esta coevolución, los virus han adquirido mecanismos para imitar, secuestrar o sabotear los procesos del huésped que favorece su respiración. Es de enfermos. Es como si dice: Marianito trabajó en la tienda de don Juan durante años. Consecuentemente violó a la hija, mató a la madre y le robó el dinero. Marianito era un cabrón. Una visión absolutamente patológica, absurda. Consecuentemente se secuestran, sabotean. Es decir, no, es que tienen ellos esas proteínas, es que las tienen ellos, porque aportan esas proteínas a la célula, las tienen ellos, porque no vienen del azar, ni vienen de las bacterias. Bien, por ejemplo, el virus del herpes. Han descubierto recientemente que es que se integra específicamente en los telómeros de los cromosomas en vivo y en vitro. O sea que es un virus endógeno, como ustedes saben. El herpes, la calentura, tú tienes un estrés emocional y te sale una calentura. El estrés activa los virus, reconstruyen la cápsida, lo pone aquí, que la reconstruyen la cápsida, formando y se integran en la esta, y tienen capacidad de producir viriones. Es decir, que son virus que están con su función ahí, y cuando algo les estresa es cuando saltan. Eso tiene que ver mucho con el virus de la gripe. La gripe es un fenómeno por el cual el organismo, pues de alguna forma, para avisar al organismo de una emergencia, es decir, métete a la camita, bonito. Entonces, hace poco salió en televisión el tema de la gripe del yuppie, del ejecutivo, de que está toda la semana, entra con un estrés máximo, y cuando llega a su casa a fin de semana se relaja el estrés y le da la gripe sin que nadie le contagie. Pues cuando estás estresado, el estrés activa el sistema inmunitario. Entre otras cosas, aumenta el nivel de coagulación de la sangre, te prepara el organismo para algún tipo de agresión. El estrés prepara el organismo para resistir una agresión. Y cuando
te desestresas, pues caes el sistema inmunitario y coges la gripe. ¿Qué pasa? Que vieron un virus asociado con la gripe y dijeron, pues hay que matarlo. Y hicieron la vacuna de la gripe. Luego veremos el problema. Y para ver el problema, vamos a ver el problema, el dato científico. Expresión en el desarrollo de retrovirus endógenos R y K en tejidos humanos. Es decir, que durante nuestro desarrollo embrionario, si pudiéramos haber hablado con calma de la evolución, veríamos la importancia de los virus en la evolución, pero la cuestión es que están integrados en los genomas y están expresándose durante el desarrollo embrionario. Entonces, dice que se encuentra expresión de estos virus en tejido normal fetal, se encuentra en los máximos niveles en cortes adrenal primitivo, también encontrados en riñones, túbulos, lengua, corazón, hígado y el sistema nervioso central. Se expresa de forma específica de los tejidos. También una alta de nivel en la placenta, luego hablamos del tema este. Es decir, que los virus endógenos son expresados en una forma específica del órgano durante la embriogénesis y puede sugerir un posible papel en el desarrollo y diferenciación de los tejidos humanos, de los virus. ¿Vale? Es decir, recuerden esto, en los tejidos embrionarios se están expresando una gran cantidad de virus. ¿Vale? Recuerden esto para más adelante. Pero para colmo, los datos sobre los virus que hay en el mar nos han llevado a la conclusión de que en agua marina superficiales hay 10.000 millones de virus por litro. 10.000 millones de virus por litro. Recuérdenlo cuando estén aquí en la Costa Brava. Están en una sopa de virus y de bacterias. Su papel influencia muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos, incluyendo ciclo de nutrientes, respiración del sistema, distribución de partículas por talla, tasas de caída, biodiversidad de bacterias y algas, distribución de especies, control de blom de algas, formación de sulfuro de dimetilo y transferencia genética horizontal. La formación de sulfuro de dimetilo contribuye a la nucleación de las nubes. Los virus conectan el mundo orgánico con el inorgánico, son parte fundamental del ecosistema marino. Mantienen la vida evitando que el crecimiento imparable de bacterias y algas mate la vida, porque taparían el mar y no dejarían pasar la vida. Entonces, cuando son muy abundantes, los virus, como son agentes pasivos, son inertes, pues cuando se encuentran muchos, pues los destruyen hasta que ya están separados suficientemente para poder conectarlos, y con sus derivados de esa destrucción contribuyen a la nucleación de las nubes. Está todo conectado, no sobra nada en la naturaleza. Es mentira lo que dicen estos señores de que hay que matar a todo bicho viviente. Todos, hasta el último componente, son fundamentales para la vida. En el suelo, pues se encuentran medias de 5,3 por elevado a 8 virus por gramo de tierra seca. En el aire, estamos conectados por bacterias y por virus. Cuando respiramos entran y salen, y van y vienen. Y a mí me toca a lo mejor la suya dentro de un rato. Estamos conectados, vivimos en una sopa de bacterias y virus que fueron los que crearon la vida y los que la mantienen todavía. Uy, qué bonito, esto es lo que quería decir. Bueno, siguiente paso. Bendito sea Dios. Virus, esto es un tema que creo que puede ser interesante. Estos virus endógenos placentales. En la evolución, el paso de ovíparo a ovíparo es una cosa muy compleja. Hay un virus endógeno que contribuye a la formación del sincitio trofoblasto, la unión de tejido materno y paterno, y fetal. Formación de la placenta e inmunodepresión de la madre durante el embarazo. Saben que las madres embarazadas se inmunodeprimen para que sus anticuerpos no ataquen a los antígenos del hijo que son del padre. Son tan bondadosas que se inmunodeprimen. Recuerden el problema este de la inmunodepresión o la inmunosupresión, cuando hablemos de otra cosa más adelante. O sea, hay un virus endógeno que produce la inmunodepresión, la inmunosupresión, en sus condiciones naturales. Bien. El origen del SIDA es algo de una complejidad tremenda, es un montaje tremendo, pero hay mucha confusión debido a lo siguiente. Los expertos del tema no saben nada de virus endógenos. Cuando hacen test de carga viral, no saben que existen montones de virus endógenos que están expresándose en todos los tejidos y que puede ser un virus que no tiene nada que ver con el SIDA.
hay una confusión tremenda. Los antirretrovirales, como saben, son tóxicos, porque si los retrovirus se expresan en los tejidos, pues algo que mata a los retrovirus, pues se está deteriorando el riñón, el pulmón, el corazón, la corteza renal, hemos visto que se expresan en esos tejidos. Por eso son tan tóxicos. Y que la gente sobrevive a los antirretrovirales gracias a que se cuida muy bien y muy bien, pero vamos, sobrevive a pesar de la medicación, sobreviven los que viven bien. Porque a lo que se la das a un pobre yonki dura 3 días. Pues se la das a alguien que está en malas condiciones físicas, te lo cargas. Eso no creo que sea ninguna cosa extraña. Sí, insisto que hemos visto antes que tenemos retrovirus endógenos que se expresan en los tejidos. Si tú das a una persona antirretrovirales genéricos, está matando retrovirus endógenos a cascaporro y por eso pocos son tan tóxicos y tan peligrosos. Entonces, Hillary Koprowski, en el año 50, hizo una vacuna contra la polio usando riñones de chimpancé para cultivar los virus endógenos. Entonces, los chimpancés, como mamíferos, tienen también un virus endógeno, se llama virus W, que es responsable de la inmunodepresión materna durante el embarazo. Al cultivar virus humanos, aunque sean de la polio, en riñones de chimpancé, con sangre entera, pues la posibilidad de que se hibridaran los virus y haya salido un virus híbrido de chimpancé y humano que haya producido el SIDA en África. O sea, entre las muchas cosas que hay, una de las posibilidades muy serias es esta, que el virus del SIDA se sabe que es híbrido de chimpancé y hombre. Y claro, por eso dicen que el VIH se esconde en la médula ósea. No se esconde en la médula ósea, se expresa en la médula ósea. Es que hablan de... Dice que puede parecer indetectable y lanzar después nuevos ataques. Pero permanece latente en la médula ósea, no está latente, está integrado en los leucocitos. Está en la médula ósea, no es que esté latente, escondido, ni se refugie, es parte del sistema de los leucocitos. El virus y el cáncer. Estos artículos han desaparecido de la publicación, no sé por qué, este es del 95. Retrovirus, partículas retrovirales emitidas por el cáncer de pecho humano, que son de origen retroviral. Si hemos visto que los retrovirus se expresan en el desarrollo embrionario, el cáncer es un desarrollo embrionario desencadenado fuera de su lugar, de su momento oportuno, por alguna agresión ambiental, no es porque haya genes malvados que estén esperando para jorobarnos. Son genes del desarrollo embrionario que se activan en un momento inadecuado como consecuencia de alguna agresión ambiental. Entonces, emiten partículas retrovirales, porque hemos visto que los retrovirus se están expresando en los tejidos en el desarrollo embrionario. Entonces, cuando me empecé a ver en la pesadilla de las vacunas, pues a raíz de la vacuna del cáncer de cuello de útero, del descubrimiento de ese señor, el Harald Zurhausen, ¿no? Me informé de que el cáncer de cuello de útero tiene una incidencia bajísima en España, que las verrugas se podían detectar con revisiones ginecológicas normales y se eliminaban sin ningún problema, que la mortalidad era escasísima y eran casos extremísimos de malas condiciones de vida y cosas así. Entonces, ¿cómo es posible que un gran periódico publique una cosa como esta tan repugnante de que haya que vacunar al 100% de la población contra el papilomavirus? Acabo diciendo también que hay que vacunar también a la población masculina. ¿Qué pretende esta gente? ¿Qué pretende esta gente? Cuando me enteré de que 2 miembros del tribunal que le concedió el Nobel eran miembros de la industria farmacéutica, fue cuando dije, aquí hay algo realmente muy serio y muy sucio detrás. Y escribí un artículo. Mi doctorando buscó en la base de datos de genoma humano y encontró el gen 6, E6, y las secuencias de la proteína L1 de la cápsida, el cromosoma 2 y secuencias dispersas en los cromosomas 1, 5 y 12. El virus del papiloma posiblemente sea un virus relacionado con el desarrollo embrionario de los epitelios y cuando se activa en el momento inadecuado produce un cáncer. Está en fragmentos por los genomas. Y esto es lo del roto uso editorial, ¿no? Los negocios que le traen ellos con las vacunas. Entonces me informé y resulta que Vera Reider hizo un trabajo bastante profundo por el cual descubrió que las vacunaciones comenzaron después de la caída de las enfermedades relacionada con los cambios en la mejora de las condiciones de vida en Europa en el principio del siglo, con la instalación del agua corriente, con la mejora del alcantarillado y con las condiciones de vida mucho mejores. Y que empezaron las vacunaciones cuando ya habían caído
las enfermedades. Entonces me puse a buscar aterrorizado y en un solo día me encontré, esto no pueden ustedes leerlo, pero vamos, son publicaciones de revistas científicas médicas en las que nos hablan de rebrotes de paperas, rebrotes de sarampión, rebrotes de poliomielitis, como consecuencia de las vacunaciones. Pero revistas Vaccine, Journal of Infectious Disease, es decir, no son revistas extrañas. En un día encontré 10 o 12 artículos que ponían de manifiesto que había rebrotes de las enfermedades después de las vacunaciones. Entonces, pues esto hay que replantearse el tema de la vacunación. Si ya te informas sobre los aditivos que ponen las vacunas, como los derivados del mercurio, que ahora los han cambiado, los han pillado y ahora ponen derivados del aluminio, que es igual también, son los dos neurotóxicos, y que hay estudios muy serios que demuestran que el aumento de la incidencia en la población actual es resultado de las vacunaciones, en las cuales incluyen derivados de mercurio, según ellos dicen, para aumentar el potencial inmunogénico. Entonces, insisto, cuando tú ves esto, que lo repito, expresión en el desarrollo de retrovirus endógenos durante el embrión, y te enteras de que las vacunas contra la gripe las hacen las empresas farmacéuticas cultivando el virus de la gripe humana en huevos embrionizados, dices, por eso dicen que la gripe viene de los pollos. Se ha hibridado, los virus pasó un pollo y dijo, coño, un virus. Los virus no se hibridan solos. Los virus, y ahora hablaremos del cerdo, los virus no se hibridan solos. Pero si se fabrican las vacunas en embriones de pollo, en las que hay cientos de virus endógenos en actividad, pues al final se produce un virus híbrido. O sea que las vacunas son las que producen el virus de la gripe. Cuando estudias, también salen estudios de que no solamente en el desarrollo embrionario, sino que en la actividad transcripcional de los tejidos humanos, en los tejidos ahora mismo, se expresan un montón de virus. Dice que hablando de piel, glándulas de tiroides, placenta y tejidos de órganos reproductivos. Músculos también, pero pocos. Y también en la placenta. Dice, confirmando que los retrovirus endógenos humanos son permanentes componentes del transcriptoma humano. Están expresándose permanentemente en el transcriptoma humano. ¿Cuál es el nuevo método de fabricación de vacunas? En cultivos celulares, en líneas celulares. Pues si ya lo teníamos muy poco con los embriones de pollo, ahora lo hacen en líneas celulares en las que están llenas de virus endógenos expresándose. Y este artículo muy divertido, que es un artículo que hicieron un estudio para detectar, dice que la reciente urgencia de desarrollar vacunas de las emergentes y reemergentes enfermedades, reemergidas por ellos, lógicamente, han dado uso de sustratos no usados previamente en las vacunas. Entonces, que un problema de seguridad es que puede haber agentes adventicios como virus ocultos y latentes. Son adventicios. Son adventicios, no son componentes de los genomas. Entonces, están buscando, porque dicen que pueden ser tumorogénicos. Es decir, que nos pueden estar metiendo las vacunas virus hibridados con potencial tumorogénico. No sé qué pasará a las niñas vacunadas con el papiloma de aquí a unos cuantos años. Siento mucho decirlo y espero de todo corazón que no les pase nada. No sabemos qué puede pasarles. Entonces, incluso científicos prestigiosos, como Mai Wanhu, que es bioquímica, habla de las vacunas contra la gripe y el riesgo de cáncer. De que se usa, que los ensayos clínicos han sido muy cortos y que hay posibilidad también de que se produzcan riesgo de cáncer. Tamiflu. El Tamiflu. Saben ustedes, el accionista Rumsfeld y compañía, ¿no? Dice que es un tratamiento típico para la gripe A y B, y la C, y la H, y la que haga. O sea, para todo vale, ¿no? A partir de 13 años y no mayor de un año. Es causada por el virus de la gripe. Y dice, Tamiflu es un inhibidor de la enzima neuramidasa. N1H1 quiere decir neuramidasa 1, hematoglutinina 1. Como hemos visto antes,
los virus endógenos en la cápsida también tienen componentes del transcriptoma, o sea, han metido la hematoglutinina. Esta es un componente del sistema de aglutinación de la sangre. Y la neuramidasa, buscas y dices Journal of Neurochemistry. Resulta que la neuramidasa es una enzima que dice que esta enzima puede jugar un papel importante en el desarrollo y la formación y el mantenimiento de la vaina de mielina. Y tú haces una medicina contra la neuramidasa, que crea la vaina de mielina, los niños pues tienen problemas neurológicos muy graves. Y en Japón llegaron a suicidarse unos cuantos. Así es el reduccionismo darwinista. Hay que matar a todo bicho viviente. Esto tiene virus, tiene neuramidasa, pues algo contra la neuramidasa. Pero resulta que es una componente fundamental del desarrollo de la vaina de mielina. O sea, lo digo por si ven que haya una falta de correspondencia entre lo que yo estoy hablando del darwinismo y las aplicaciones de los conocimientos. Entonces, cuando ya el colmo ya de la paranoia fue cuando empecé a informar sobre la industria farmacéutica y me encontré con esto. En Voltaire.net, de Organización de Redes de Empresas No Alineadas. Quiero decir que esto evidentemente no sale en los periódicos oficiales. A lo largo del siglo XX, la industria farmacéutica se desarrolló y organizó con el objetivo de controlar los sistemas sanitarios de todo el mundo mediante la sustitución sistemática de terapias naturales y no patentables, por eso las persiguen tanto, por sustancias sintéticas patentables y por tanto lucrativas. Esta industria no evolucionó de forma natural, al contrario, fue una decisión adoptada por un puñado de empresarios adinerados y sin escrúpulos que querían hacer una inversión. Ellos identificaron deliberadamente el cuerpo humano como su ámbito de mercado con el objetivo de generar más riquezas. La fuerza motriz de esa industria de inversión fue el grupo Rockefeller. Este controlaba ya más del 90% de la industria petroquímica de Estados Unidos en el cambio del siglo XIX al XX y estaba buscando nuevas oportunidades de inversión a escala internacional. Otro grupo de inversión activo en este sector se formó en torno al grupo financiero Rothschild. Controlan enormes paquetes de acciones de las fundamentales industrias farmacéuticas. Han vuelto ellos mismos. Y cuando me encontré esto fue cuando ya empecé a comprender qué está pasando aquí. En los años 90, la Organización Mundial de la Salud de la ONU lanzó una campaña para vacunar a millones de mujeres en Nicaragua, México y Filipinas entre edades de 15 a 45 años, supuestamente contra el tétano, una enfermedad que resulta de cosas como pisar un clavo oxidado. La vacuna no fue suministrada a hombres o muchachos, a pesar de que presumiblemente es tan probable que pisen sobre clavos oxidados como las mujeres. Por esta curiosa anomalía, el Comité Pro Vida de México, una organización católica laica, entró en sospechas e hizo que se realizaran pruebas con muestras de la vacuna. Los ensayos revelaron que la vacuna contra el tétanos, propagada por la OMS solo para mujeres en edad de procrear, contenían gonadotropina coriónica, una hormona natural que cuando es combinada con un portador de la toxina tetánica estimula anticuerpos que hace que una mujer sea incapaz de sustentar un embarazo. No se informó a ninguna de las mujeres vacunadas. La Fundación Rockefeller, junto con el Consejo de la Población Rockefeller y el Banco Mundial, y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, están involucrados en un proyecto de intentar vacunas abortivas para las poblaciones indígenas. Y esto no es ninguna conspiranoia. En la Universidad Rockefeller, en el 78, se sugirió la vacuna como una estrategia más allá de la píldora. Eventualmente esa solución sería basada en la frase pronunciada en 1973 por Alan Barnes, cuando era uno de los responsables de la Fundación Rockefeller: el control de la muerte sin el control de la natalidad es pura tontería. Entonces, cuando me encontré esto en Nature, se pusieron los pelos de punta. Especial reporte: el virus de la gripe de 1918 resucitado. Se fueron a un soldado muerto en Alaska, congelado, para sacarle el virus de la gripe 18. Son tan brutos que no comprenden que la mortalidad del virus de la gripe 18 era por la situación tan terrible en la que estaba la población. No es porque fuera un virus especialmente malo. Son tan tontos que vamos a coger ese que debe ser, ese se carga a todo bicho viviente. Porque claro, ¿para qué van a resultar un virus que dicen que creen que es tremendamente malo? Claro, luego miras que Jeffrey Tamberger, del Instituto de Fuerzas Armadas de Rockville, era el líder del equipo, y dices, bueno, bien. Y entonces te encuentras con que la 2009 han infectado experimentalmente cerdos con el virus del 18. Insisto, estos virus no se hibridan en naturaleza. Tienen que hacer cosas como estas para que aparezcan virus híbridos de hombre y de cerdo.
Entonces, la doctora Mai Wan-Hu y Joe Cummins pues hablan de que un virologista importante de Canberra dice que el virus pudo haber sido creado en el laboratorio y emitido por accidente, pero que algunos incluso sugieren que fue hecho intencionadamente como un arma biológica. Eso les dejo a ustedes que decidan cuál es la alternativa más razonable. Pero lo cierto es que cuando leí esta entrevista en el periódico se me pusieron los pelos de punta. Los pelos de punta. En la gripe todavía no ha llegado la prueba decisiva. Jeffrey Sturgio es desde hace unas pocas semanas el nuevo presidente y director ejecutivo del Consejo Mundial de la Salud, la mayor alianza de organizaciones profesionales dedicadas a la salud pública en los países en desarrollo. Hace menos de un año era vicepresidente de la multinacional farmacéutica Merck. Estos traspasillos tan curiosos. Pero lo que me aterrorizó fue cuando leí esto. ¿Está preparado el mundo para la nueva gripe? Hemos tenido mucha suerte con el arma hace un par de años por la gripe aviar, que era de alta mortalidad pero difícil de transmitir. Lo que tenemos ahora es una gripe que se transmite muy fácilmente pero causa pocas víctimas mortales. El problema será cuando tengamos una gripe fácil de transmitir y de alta mortalidad. Yo no sé ustedes, pero a mí se me pusieron los pelos de punta. Cuando el virus mute, como dicen ellos. Claro, entonces, pues cosas como estas que denuncia el Toronto Sun, de que Baxter envió a Centro Europa un lote de vacunas contra la gripe contaminadas con el virus del H5N1 y que se descubrieron gracias a que un técnico de laboratorio las probó en hurones y murieron rápidamente, y que dicen que bueno, que es un problema muy grave, un serio error de Baxter. Y claro, cuando mi querida amiga Teresa Forcades, en un magnífico vídeo hecho por un artista impresionante, denunció este hecho, pues enseguida los medios de comunicación se lanzaron como auténticas hidras contra ella, un artículo absolutamente repugnante, que a mí lo que me producía era pena por esta gente por tener que ganarse la vida así. Una religiosa médico simboliza la existencia de la campaña de vacunación. Medias verdades y miedo componen la teoría de la conspiración. El reparto es fácil, la víctima la humanidad, la verdad científica los pobres del mundo, los villanos la industria farmacéutica, y la Organización Mundial de la Salud, y el héroe, escojamos a uno, en este caso una heroína, una monja benedictina de la montaña de Montserrat, Teresa Forcades, con su famoso vídeo Campañas por la gripe A. Los calificativos que la dedicaban eran absolutamente repugnantes, pero luego yo entré en la edición digital de eso y hubo mucha gente maja que les respondieron lo suyo, tuvieron que rectificar. Pero claro, luego te informas y te ves cómo se fabrican las teorías conspirativas. Así como las grandes corporaciones económicas fijan las reglas del mercado y forman los precios, las grandes corporaciones mediáticas fijan las reglas y determinan a diario, a través de la caracterización monopólica, lo que es noticia y lo que no es noticia en el mercado de la información a nivel local e internacional. Generalmente, cuando una información rompe las mallas de lo establecido, cuando revela aspectos funcionales o intereses del sistema capitalista que subsisten detrás de los gobiernos, de las corporaciones empresariales o de la estructura dominante del negocio informativo, se la califica inmediatamente de teoría conspirativa. Así se trata de resultados de investigaciones científicas, de comprobaciones fácticas y documentadas o de informes fundamentados con pruebas, el sistema cierra todo tipo de análisis y de evaluación con dos palabras mortales: teoría conspirativa. Bueno, para finalizar, vamos a ir deprisa, porque hay algunos aspectos más que me gustaría también mencionarles sobre la visión reduccionista y competitiva del darwinismo, y es esto de que la Fundación Rockefeller creó la disciplina de la biología molecular en la búsqueda de la reducción de la vida a secuencias de genes definidoras que ya vemos que no funciona, que esperaban podían ser modificadas para cambiar a voluntad las características humanas. Cuando se hablan de la ingeniería genética, va por ahí la cosa, Esta fundación también generó la Revolución Verde, por la cual dieron el premio Nobel a Norman Borlaug, que fue una catástrofe ambiental y social tremenda. Rollin Hopkins, de la Universidad de Rockefeller, fue el que acuñó el término de ingeniería genética, que es una monstruosidad de intentar meter un gen mediante virus en las células, que sabemos que no sabemos dónde se inserta, que el conjunto del genoma es el que determina el resultado, con lo cual no sabemos cuál va a ser su resultado y que puede tener consecuencias peligrosas. Pero mirad lo que dicen los sabios, Esto es un especialista, por eso la tendencia ahora en la universidad es a formar especialistas.
Haremos en 20 años gente más lista y productiva. Estos, claro, son nombres premiados. No pongo citas de científicos españoles porque no quiero parecer que ataco a mis colegas, pero hay algunas que son francamente de traca. Un experto en desarrollo de embriones dice: dentro de 20 años le meteremos mano a nuestro genoma. No tengo ninguna duda. Queremos seres humanos más longevos, más sanos, más productivos y más inteligentes. Y seremos capaces de hacerlo. ¿Dónde van a hacerlo? ¿En Somalia? ¿En Bangladesh van a ir a hacerle ingeniería genética? ¿Qué quiere esta gente? ¿Qué pretende esta gente? La terapia génica, puntuada por muertes continuamente de la pobre gente que se somete a los intentos, como ya se queda de tiempo, y se ha descubierto después que ha habido muchas más muertes después de la del Yes porque no hay ninguna garantía de que funcione. La Revolución Verde lo que produjo fue un enriquecimiento tremendo de la industria agroquímica, de maquinaria y de los abonos, y un proceso de desertización de la tierra, porque los abonos químicos matan a las bacterias y los virus y los hongos de la tierra y hacen que la tierra quede muerta y sin capacidad de recuperación. Pero esta misma compañía fue la que fundó la ingeniería genética y los transgénicos, empezando por el arroz. Esto, quería llegar aquí porque quiero que vean esto, salió el año pasado en la Academia Americana de Medicina Ambiental. No salió en ningún periódico ni ninguna televisión del mundo. La Academia Americana de Medicina Ambiental llama para una moratoria inmediata en los alimentos genéticamente modificados. Hay más que un casual la asociación entre comida genéticamente modificada y efectos adversos de la salud en áreas de toxicología, alergia, función inmune, salud reproductiva y metabólica y salud genética y fisiológica. Directamente, los alimentos genéticamente modificados, demostrado empíricamente. Pero además, las líneas transgénicas son inestables. Los genes que les meten saltan y se pueden descolocar del sitio. Había evidencias en el 2002 de riesgo de transferencia genética horizontal, porque lo que no saben esta gente es que la Tierra está llena de bacterias y de virus que intercambian información genética. O sea que el riesgo de la contaminación de los transgénicos no es solamente por la polinización cruzada, por el polen, es que se escapan de los elementos transgénicos los virus y los transposones en los que meten los genes y se comunican por la Tierra, contaminan, hacen una contaminación biológica absolutamente con la cual no se puede luchar. Están matando a la Tierra alrededor. Y esto ya, pues, demostración concreta de este año de que la resistencia al glifosato se ha transmitido a las plantas de alrededor. ¿Cuál es la realidad de los transgénicos? Pues que las transnacionales se quedan con el control de los alimentos mundiales, porque patentan las semillas, con lo cual luego además la meten en el gen Terminator para que no puedan replantarlas y tengan que comprársela cada vez, con lo cual acaban siendo ellos los propietarios de la producción de alimentación mundial. Y está conduciendo a esto, a la extinción de los cultivos. Los grandes megacultivos industrializados lo que están haciendo es hacer desaparecer. Hoy solamente cultiva 150 especies frente a más de 7.000 que ha utilizado en el pasado. Esto va avanzando de una forma increíble. Yo recuerdo en el pueblo de mi padre que había decenas de clases de manzanas y de peras maravillosas, no queda ni una sola. Es un campo de maíz transgénico. Cuando vas a una frutería hay 3 tipos de manzanas muy bonitas, muy gordas, que cualquiera sabe de qué tipo serán. Se han desaparecido las que había de antes. Dice que en el último siglo se ha perdido el 75% de las variedades agrícolas. La erosión de ese patrimonio significa una menor capacidad de resistencia y adaptación a cambios climáticos, porque todos estos grandes monocultivos son muy delicados y cuando hay un cambio serio puede ser una crisis alimentaria fulminante. Y además de la mejora de la productividad a través de mezcla de genes naturales. La hibridación que hacían los campesinos no tiene nada que ver con meter transgénicos genes con un virus como vector, ¿no? Aunque lo digan, siempre se ha hecho ingeniería genética, es mentira. Es mentira que las plantas se hibriden naturalmente a tú meterlas un gen extraño usando un virus o un plásmido como vector. Es falso. Y dice que una docena de especies vegetales basta para satisfacer al 70% del consumo humano. O
O sea, están poniendo la Tierra al borde de la catástrofe, y ellos mismos que han puesto la Tierra al borde de la catástrofe están construyendo el banco de semillas de Svalbard. Los hipócritas Bill Gates, Rockefeller, Monsanto y Syngenta, los que han destruido la riqueza vegetal del mundo, y ahora están construyendo un banco acorazado de semillas en Svalbard. ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? Pues yo, la verdad es que no tengo una gran esperanza en conseguir quitarnos de en medio a esta gente, porque tiene un poder de manipulación y de control de la mente impresionante. Pero mis amigos jóvenes, Rubén, John, me dicen que sí, que hay esperanza, que cada vez hay más gente. Pues yo no sé si tienen razón, ojalá tengan razón, pero en todo caso, esto que hemos contado aquí, por favor, piénsenlo y difúndanlo. Así que nada más, muchas gracias.